Muchas gracias por seguir en Guatevisión. Bienvenidos a Decisión Libre 2023, el espacio de discusión, de análisis y de entrevistas de esta campaña electoral del Grupo Prensa Libre y de Guatevisión. Como se lo había contado, esta noche nos acompaña el doctor Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el Movimiento Semilla. Doctor Arévalo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Otto. Es un gusto, gracias a Guatevisión y a los televidentes que me reciben en su casa. Gracias. Les recuerdo también que puede interactuar con nosotros en las redes sociales de Prensa Libre de Guatevisión, donde puede dejar sus comentarios, y recordarle también que esta entrevista va a tener repetición mañana y también va a estar colgada en las redes sociales. Vamos a entrar ya en materia. Doctor Arévalo, primero quisiera hablar del día. Hoy amanecimos con la sorpresa de que Luis Bonán, el propietario de Duolingo, uno de los unicornios, una de las empresas pues de mucho crecimiento en los Estados Unidos, anuncia una aportación de $100,000 al movimiento Semilla. Primero, ¿cómo asumen esta aportación? ¿Y es esta la más grande que han recibido de un donante individual? Sí, es la donación más grande que hemos recibido de un donante individual. La recibimos con muchísima satisfacción, la anunció espontáneamente, nos había hablado antes, por supuesto. Nosotros aclaramos que nosotros solo recibimos donaciones sobre la mesa con todos los requisitos que establece la legislación electoral. Él estaba absolutamente, él dice que tampoco lo iba a hacer de otra manera, así que ha sido realmente una muy satisfactoria señal de que uno de los empresarios más destacados del país le está apostando a la visión de desarrollo futuro que tiene el Movimiento Semilla. A partir del resultado del 25 de junio, ¿hay gente que se ha acercado con ustedes para incrementar o decirles, me sumo de manera financiera al Nosotros esfuerzo? hemos hecho una campaña invitando a la gente a aportar fondos para la campaña, porque es bien sabido que nuestro partido pues no recibe los fondos turbios usuales ni de la corrupción ni de los negocios en el Congreso, etcétera. Y hemos tenido realmente una participación de mucha gente que ha dado. En general, nuestro donante es un donante que da cantidades más bien pequeñas, no son grandes donantes, no son donaciones corporativas, sino más bien la gente llega, ofrece sumas más bien entre pequeñas y medianas, se le explica cuál es el procedimiento. Si son menores de 5,000 entran en un tipo de procedimiento, si son mayores de 5,000 se tienen que abrir los libros de donantes, y todo el mundo que está aceptando pues está aceptando que tiene que hacerlo de acuerdo a la ley. No ha faltado alguien. Eso le iba a preguntar. No ha faltado alguien que de repente dice, no, es que yo le quiero dejar aquí un maletincito y luego yo no quiero que sepa. Y pues hemos dicho muchas gracias, pero si usted no puede firmar un recibo para que nosotros se lo presentemos al Tribunal Supremo Electoral, no va a funcionar y no lo aceptamos. No me dé nombres porque me imagino que no se pueden revelar, pero ¿de dónde vienen esos maletincitos? Ya me imagino han detectado de obra pública, de negocios no podríamos alternos. saber porque tampoco nos metemos a tratar de ver. Generalmente mandan y algún intermediario, no nos metemos a ver quién es la persona. Sencillamente nosotros nos metemos a tratar de entender quién es la persona cuando la persona ya dice que sí, que va a quedar registrada, y entonces podemos hacer ver de dónde ve, qué empresa representa o de dónde viene su capital. Y no es tampoco que nos han llenado de maletines, pero ha existido algunos y los hemos mandado de regreso. ¿Y qué tan fácil es lidiar con la tentación de aportaciones grandes? Pues muy fácil cuando uno tiene la claridad de que no es lo que estamos buscando. Tenemos muy claro de que el Movimiento Semilla no está en venta ni sus políticas, ni sus votos en el Congreso, ni sus iniciativas de ley, ni sus decretos en el Ejecutivo, pues eso ha hecho también que tampoco se acerquen a nosotros los que usualmente andan buscando ese tipo de negocios. Doctor, hablemos de usted en la presidencia.
por el lado gerencial, no sé si la palabra es gerencial o de gobierno, pero ¿cómo toma Bernardo Arévalo una decisión? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, sobre la base de información. Toda decisión tiene que ser tomada sobre la base de la mejor información posible, que provenga de una serie distinta de fuentes que sean complementarias, para poder tener realmente distintas perspectivas alrededor del tema. Suele ser en el caso de Bernardo Arévalo, en el caso del Movimiento Semilla, pero yo personalmente soy una persona que trabaja en equipo. A mí me gusta trabajar de manera colectiva con equipos de trabajo que se hacen de distintas áreas, que se encargan de desarrollar las cosas, con los que nos sentamos a analizar un problema, hacemos un proceso de reflexión colectiva y finalmente sobre la base de ese proceso ya se van identificando las decisiones que son necesarias hacer. ¿Y a quién escucha? ¿Quién es su equipo cercano? Que conste que no le estoy pidiendo nombres de ministros, pero ¿quién es su equipo cercano, del que usted confía? Nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, dentro de la campaña, una estructura de colaboradores y compañeros, cada uno de ellos con distintas responsabilidades, distintos temas. Hay un consejo político que se reúne a hacer una evaluación de la situación, después hay mecanismos de trabajo alrededor de ciertos temas, hay un equipo que se encarga de cuestiones de programa, de cuestiones de contacto con, digamos, instituciones, personas que están proponiendo algún tipo de idea. Adentro de eso hay especialistas en temas económicos, en temas agrícolas. Es decir, es dependiendo del tema, pero alrededor, dentro de la campaña existe un equipo que es con el que trabajamos cotidianamente haciendo el análisis desde lo estratégico hasta lo operativo. No es el mismo equipo, porque no puede ser la misma gente la que está ocupada de hacer todos estos temas. Entonces tenemos un equipo que se encarga de análisis estratégico y que después hay un equipo a cargo de la implementación de las decisiones que se van tomando y así vamos funcionando. Y entiendo que buena parte de ese equipo son los que resultaron electos diputados en esta elección. A algunos sí, no todos. Tenemos varios compañeros que no fueron a puestos no fueron candidatos ni a alcaldías ni al Congreso, que han estado participando en este proceso. Sigamos en esta lógica de gestión, para que no entremos en nombres todavía. Si usted quiere contar alguno, bienvenido sea. ¿Cuánto tiempo le da a alguien de su equipo para que le dé resultados? Es decir, ¿cuál es su nivel de...? Es que depende de la complejidad de la tarea que le pido, porque si le pido que me haga una tarea fácil, donde ya tenemos mucha información y se trata solo de implementarlo, pues el lapso de tiempo que se le va a dar tiene que ser ajustado a la complejidad de la tarea. Si es una tarea que requiere primero investigación, tener que consultar distintas fuentes, después poner esa información en un cuadro alrededor de características, diferencias, ventajas, desventajas, etcétera, pues el tiempo es mayor. Así que esa es una variante que cambia. Pero la presidencia es altamente compleja. La presidencia es sumamente compleja. Y la presión para rendir resultados es muy grande y exige mucha brevedad. Y por eso nosotros hemos dicho de que, bueno, en general, pero para el gabinete, no únicamente se va a requerir, primero, que las personas sean expertas, comprobadas, con trayectoria clara en los temas de los que se les va a pedir que se hagan cargo. Salud, tienen que ser además personas a prueba de fuego en el tema de la corrupción, porque son incorruptibles y porque se les va a pedir que sigan adelante y que lleven a cabo agendas de combate a la corrupción en cada una de sus instituciones. Pero además tienen que ser buenos gerentes. Esa tercera característica de ser buenos gerentes es fundamental, porque puede haber una persona que sea un gran experto en la materia, que además sea una persona comprobadamente incorruptible, pero que puede ser un experto académico, que es un brillante conferencista en la materia, pero que no tiene habilidades para manejo de equipo y entrega de resultados. Nosotros vamos a ponerle mucha atención
a el manejo de equipo, porque sabemos que la implementación de las ideas depende de la capacidad gerencial de la gente que está a cargo de ponerlas en práctica. Perdón que lo trate de bajar a esto, pero ¿cuánto es el tiempo de funcionamiento en el que los ministerios deberían de comenzar a rendir frutos con el plan que ustedes le están proponiendo a los guatemaltecos? Bueno, nosotros vamos a hacer anuncio de nuestros objetivos en los primeros 100 días, de manera que ahí va a haber una lista de objetivos que van a ser planteados para distintas áreas y el compromiso de los ministros va a ser entregar resultados en cada una de ellas. Hay cosas que pueden llegar a tomar un par de días, por ejemplo, la preparación y la redacción de un decreto ley, un decreto gubernativo relativo a un tema que sea de importancia, un estado de una cosa así. Eso es un tema que uno espera que sea hecho realmente en términos de por lo menos 24 horas. Los técnicos máximo que tienen la Secretaría General, salvo que quiera sustituirlos a todos, ya más o menos saben cómo además hay cosas que están funcionando y si no está arruinado no hay que corregirlo. Pero hay otro tipo de tareas que sí van a requerir un poco más de trabajo, pero eso es parte de lo que vamos a hacer con Karin Herrera en los primeros días. Bueno, en realidad vamos a empezar antes del 14 de diciembre a reunirnos para identificar cuáles son ese cronograma, ese mapa de trabajo con metas concretas identificadas de cómo vamos a llegar a esos resultados que vamos a estar ofreciendo para los 100 días. ¿Y cómo se van a repartir las tareas con la doctora Herrera? ¿Qué va a tomar ella? ¿Qué va a tomar usted? ¿Cómo van a ser las sinergias? Bueno, la vicepresidencia de la República en Guatemala es una vicepresidencia muy ejecutiva. Es un primer ministerio. En otros países, sí, es casi como un ministerio de gobierno. Sí. Tiene funciones de coordinación de gabinete social, de gabinete económico, que son fundamentales, que son clarísimos. ¿Qué tema se queda para usted, doctor? Bueno, constitucionalmente está establecido los temas de seguridad, de relaciones exteriores, pero en general la gestión estratégica de las relaciones en el país y la visión de plan. Al final, el binomio tiene que funcionar de manera que funciona como una unidad en donde esa unidad dual permite que haya atención a los aspectos gerenciales, que son los de la vicepresidencia, y atención a los aspectos político-estratégicos que son en la presidencia. Los dos vamos a estar involucrados en ambos, pero la responsabilidad de cada uno va a ser más fuerte en uno o en otro tema. Si algo nos ha demostrado la historia reciente del país es que la vicepresidencia no podría existir, dados los últimos 4 años, ¿no? Lo que pasa es que ahí depende de el estilo de cada presidente, de cada vicepresidente, las razones que llevan a la selección de un vicepresidente u otro, cuál es el grado de confianza. Lo que yo le puedo garantizar es que Karin y Bernardo van a trabajar como un equipo con el resto de los funcionarios públicos. A propósito de estilo, quiero regresar a la presidencia y a la gestión de la presidencia. Si algo nos ha demostrado la historia de este país en los últimos 4 periodos presidenciales, es que si hay un cargo igual de importante que el del vicepresidente para las relaciones interinstitucionales o incluso para los negocios, es el del secretario privado. Necesito un par de ejemplos. Gustavo Alejos, que ya sabemos cómo terminó esa historia, de la administración de Álvaro Corón. Mario Leal, que ya más o menos sabemos cómo terminó esa historia en el gobierno de Otto Pérez Molina. Giorgio Bruni en la actual administración. Este es un puesto que sirve un poco para contar las prioridades del presidente y en estos 3 casos ya más o menos sabemos cuáles fueron sus prioridades al final de cuentas. ¿A quién lleva la Secretaría Privada? Nosotros, en primer lugar, nosotros no vamos a tener una distinción entre un poder formal y un poder real alrededor de la presidencia. El poder de la vicepresidencia va a ser un poder real. La función de coordinación ejecutiva, existe una secretaría, una secretaría, específicamente dedicada a
la coordinación ejecutiva. Lo que ha pasado con el PAS, con el puesto del secretario privado de la presidencia en los últimos años, es que es una especie de eminencia gris dentro del gobierno. Sí. Es una figura que reúne poder informal, no poder formal. Y que este poder político informal, muchas veces muy atado a precisamente las operaciones más turbias que se llevan a cabo, se convierte en una persona de muchísima influencia, no por el puesto que ocupa, sino por el tipo de función que realiza con la presidencia. Pero eso es un modelo que no funciona en nuestra presidencia, y entonces la persona que ocupe la secretaría privada va a tener otro tipo de funciones y no va a convertirse en ese poder informal que está detrás del trono de la presidencia. O sea, se le quita poder a esa secretaría. Esa secretaría va a empezar a hacer lo que hace una secretaría privada, que no es agendas, que es manejar agendas, hacer ese tipo de coordinaciones. Pero igual necesita alguien de entera confianza ahí. Sí, por supuesto. ¿Ya lo tiene visto? ¿Ya la tiene vista? Tenemos a un par de personas que potencialmente pueden estar ahí. ¿Cómo decide esos puestos que son de mucha confianza? A partir de una combinación de criterios, es decir, uno tiene que tener parámetros para los distintos cargos de los que va a rodearse. ¿Ahí es alguien del partido o alguien que trabajó con usted durante una buena parte de su vida, no? Puede ser, exactamente. Hay gente que no está en el partido, pero con la que yo he tenido una relación laboral, que podría llegar a venir y ocupar puestos en determinado momento. No estoy hablando específicamente de ese, sino de otros puestos, de cualquier puesto. De manera que es una serie de combinaciones dependiendo de la función que se va a cumplir. Es decir, uno primero tiene que identificar el puesto. El puesto tiene unos términos de referencia. ¿Cuáles son las funciones de ese puesto? ¿Cuáles son las tareas que tiene que hacer la persona que está a cargo de ese puesto? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una persona para poder cumplir con esas funciones? Y a partir de eso, uno dentro del repertorio de personas que uno conoce o que no conoce, uno puede identificar a la persona más adecuada para eso. ¿Tiene ya algún puesto dentro del aparato estatal definido? Varios. ¿Cuál? No le puedo, en este momento sería imprudente de mi parte compartirle, pero estamos todavía en proceso de trabajo, de identificación, de construcción de términos de referencia de muchos, pero hay otros casos en donde tenemos ya identificadas algunas personas. Dos preguntas más de la gestión en la presidencia y después pasamos a lo político y el plan de gobierno. Primero, lo otro que la historia reciente de este país nos ha demostrado es que cuando se elige al presidente de una forma muy extraña, también la familia termina tomando un papel relevante incluso para el tema de negocios. Hay un presidente que pone a su esposa a la gestión de un programa muy grande, otro presidente que su hijo se logra catapultar a una municipalidad, otros hijos metidos en negocios, algunos tíos, algunos sobrinos. ¿Cuál es el mensaje de Bernardo Arévalo a su familia? ¿Ya ha hablado de este tema en particular con ellos? Todos tienen claro de que, en primer lugar, cada uno tiene su vida, está haciendo su vida, ellos siguen adelante. El pueblo de Guatemala está escogiendo a el presidente de la República, Bernardo Arévalo, no está escogiendo una familia real que después va a quedar en distintos puestos. La única persona de mi familia que tiene un puesto claramente identificado es mi esposa, que tiene una secretaría a cargo con una serie de programas, que ella pues tiene su propia trayectoria profesional, ella va a implementar esa experiencia y esa capacidad que ha acumulado en los años en esos cargos, pero mis hijos tienen sus vidas y seguirán teniéndolas, de manera que no... ¿En el país? Algunos en el país, otros tengo, ahorita tenemos 3 hijos que están viviendo afuera y tenemos 3 hijos que están viviendo aquí en Guatemala. Para estar muy claros y que la gente lo pueda saber, nadie puede de la familia nuclear ni ampliada salir a hablar a nombre del doctor Arévalo argumentando un nexo familiar o de amistad. Nadie lo está haciendo y no lo van a hacer. Saben que no es aceptable para nosotros, para mi esposo y para mí, eso sencillamente es fuera. Y quien ande por ahí diciendo yo soy primo de,
yo soy sobrino de. Aquí está una y se foto presenta, conmigo. aquí está una con foto, él. mira, y además vino a mi boda. Mira, es mi padrino de boda. Quien quiera que se haga, no lo van a hacer porque pues la familia sabe y sabemos quiénes somos y sabemos que no estamos en ese tipo de arreglos. Doctor, una última pregunta sobre gestión, pero que también tiene que ver con sus planes de gobierno y su propuesta de gobierno. Cuando se desatan escándalos o denuncias, mejor dicho, de corrupción en el funcionariado público, en la estructura de gobierno, entre el momento que ocurre un primer señalamiento y el momento que se formaliza una investigación, particularmente en el Ministerio Público, o que llega a los tribunales, pueden pasar meses o incluso años. ¿Cómo reacciona Bernardo Arévalo si eso ocurriera en su gobierno, si los guatemaltecos le dan la presidencia el 20 de agosto? Bueno, yo creo que aquí hay dos consideraciones. La primera es que si son temas de corrupción, nosotros vamos a ser inclusive los denunciantes. Si nosotros encontramos a algún funcionario de gobierno comportándose en total contradicción con la visión que nosotros tenemos, la promesa y el compromiso que estamos adoptando ante el pueblo de Guatemala, vamos a ser nosotros los primeros en ir, denunciar y pedir que haya acciones alrededor de eso. ¿Y cómo se procede cuando lo que hay es una duda Se pide una investigación. interna? Bueno, en primer lugar interna, existen toda una serie de mecanismos alrededor de esto. El problema es que son mecanismos y procedimientos que no han sido usados o que han sido usados antojadizamente. Se los aplico a uno, no se los aplico a otro. Pues le digo, a este busquen la tal, a este no le busquen nada, y es así. Aquella premisa del viejo PRI de a mis amigos lo que quieran, mis enemigos la ley. Efectivamente. Entonces nosotros, lex dura lex, la ley se aplica parejo, los mecanismos de investigación van a ser utilizados parejo. Si hay una denuncia, por ejemplo, alrededor de un funcionario que está haciendo alguna cuestión, pues habrá que investigarlo por los órganos, primero tanto los órganos internos de fiscalización que el mismo Ejecutivo tiene, la Contraloría General de Cuentas, aparte de mecanismos que vamos a crear. Esos son lentísimos, ¿verdad? O sea, entre el momento que se genera la duda en la sociedad o en los medios sobre un funcionario y entre que la Contraloría comienza a caminar, como le digo, con suerte son semanas. Lo que nos dice la práctica es que son meses. Bueno, nosotros vamos, como parte de nuestro sistema de corrupción, vamos a tener mecanismos internos alrededor de esta situación. Y dependiendo del caso, ameritará distinto tipo de decisiones ¿Una separación administrativas. temporal? Podría llegar a ser. Legalmente, no sé si existe la figura, pero no, ejecutivamente se pueden buscar fórmulas para pedirle a una persona que, mientras dure cierta investigación alrededor de un tema, inclusive porque a veces esa investigación tiene que ser hecha y la presencia de esa persona puede de alguna manera influenciar la investigación, eso puede llegar a ser hecho y ser tomado. Ahora, lo que hay que hacer también, Otto, es balancear eso con el principio de inocencia, porque estamos también en un país en donde lo más fácil es tirarle mentiras a una persona por cualquier medio, por redes públicas, lo están haciendo con nosotros, electoralmente de todo tipo de cuestiones. Se puede hacer, es muy fácil venir y plantear una mentira y se convierte eso en una herramienta para obstaculizar el funcionamiento del gobierno. Doctor, no me quiero ir a corte sin un tema que tiene que ver con selección, pero también con la coyuntura. ¿Hasta qué punto no se falló en la selección de la gente que hizo, a la que se le encargó, mejor dicho, la recolección de firmas para la formación del partido, que son los que hoy nos tienen en esta situación, investigación con el Ministerio Público? Pues mire, nosotros fuimos los que denunciamos que había una firma falsa, Otto. Nosotros, cuando nos enteramos de que había una firma falsificada porque alguien dijo que no se había podido afiliar a otro partido y vimos que había una prueba de grafología que efectivamente indicaba que había una investigación, nosotros fuimos los que le pedimos al Ministerio Público
que hiciera una investigación. Hicimos nosotros una investigación interna, encontramos a la persona que de acuerdo a nuestra investigación era la responsable de esta situación y con esos resultados fuimos al Ministerio Público y pedimos una investigación formal para que se aclarara esa situación. O sea, a nosotros no vino el Ministerio Público a encontrarnos ese tema, nosotros fuimos a denunciarlo. Ok, doctor Arévalo, tenemos que hacer una pausa aquí en Decisión Libre, vamos a seguir hablando de este y varios temas más. Siga con nosotros, estamos con el doctor Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla. Gracias por seguir con nosotros en Decisión Libre 2023. Doctor Arévalo, el apellido Arévalo es un apellido pesado en la historia de la República de Guatemala, viene de un momento crítico, importante, la Revolución del 44, y aunque no fue en la administración de Juan José Arévalo Bermejo, sí en esa parte de la revolución se termina viniendo abajo en buena medida por el decreto 900, la expropiación de tierras, la ley de transformación agraria. ¿Qué hay que hacer visto a la distancia con los latifundios y con las tierras ociosas? Mire, en todo caso no aplicar recetas de un país que ya desapareció, porque lo que se aplicó en 1952, 51, eran soluciones pensadas para una Guatemala que ya no existe. Guatemala en este momento tiene una problemática económica y social que es completamente distinta de la Guatemala de ese momento. Y por eso las respuestas no pueden ser ni una copia, tienen que responder a las características de las necesidades y poder salir adelante. Nosotros tenemos muy claro que, por ejemplo, hay mecanismos que han sido establecidos que tienen que seguir siendo usados para poder adquirir tierras en el caso de grupos de campesinos que las están demandando. Por ejemplo, Fontierras. Es un mecanismo de compra de tierras en el mercado en donde este grupo se asocia, hace una solicitud, el Estado asigna fondos para en el mercado, en las propiedades que están puestas en el mercado por sus propietarios, se encuentra una que responda a las características que están funcionando. Así debería funcionar, funciona muy mal, está cruzado por la corrupción, hay una serie de problemas y es parte de lo que nosotros a hacer es reestructurar Fontierras para que sirva siempre, pero dentro de la misma lógica que se tiene que hacer. Y después de eso lo que hay que hacer es empezar a facilitar el acceso de los agricultores a crédito, a apoyo para la producción, a inclusive fomentar el cooperativismo que hemos visto donde funciona bien, realmente es un enorme apoyo para la población dedicada a la agricultura. Es decir, hay una serie de medidas que además, Otto, están claramente puestas en nuestro plan de gobierno y que ustedes pueden ver que no tienen nada que ver con lo que se estaba planteando en esa época. ¿Con la expropiación? Con la expropiación. ¿De qué tamaño es la necesidad de tierras en el país para los campesinos? Hay una proporción todavía digamos, un problema agrario, hay un problema de gente que está pidiendo tierras. Hay gente, y por eso nosotros, por ejemplo, uno de los programas centrales que tenemos, Otto, es el programa de riego. Nosotros queremos recuperar 45,000 hectáreas de tierras que hoy no son tierras agrícolas, porque no tienen condiciones de acceso a agua como para ser productivas, para que sean parte de esas tierras que pueden ser puestas a disposición. Pero inclusive no se trata de un problema de que no haya tierras. Hay muchas comunidades campesinas que tienen tierras, son propietarias de sus parcelas y que viven en una economía de subsistencia porque no tienen el tipo de asistencia que les permite trascender de producir maíz y frijol prácticamente lo que se van a comer con las condiciones que con ayuda les permitirían pasar a ser productores excedentarios.
de maíz, frijol o de cualquier otro producto y convertirse de esa manera en agricultores comerciales. Ya entramos a los temas políticos un poquito más espinosos, si es que los otros no eran espinosos. La votación del 25 de junio básicamente le da un mandato al Congreso de la República y es: nadie tiene el poder. Usted ha expresado en muchas ocasiones que por la forma como se quedó conformado el Congreso y las dinámicas que hemos venido teniendo en el Congreso, hay escenarios en los que es difícil llegar a acuerdos con algunas fuerzas políticas. Solo para quedar claros, Semilla no se sienta con Vamos, no se sienta con UNE, no se sienta con Valor. ¿Cómo es la sintonía y cómo es el juego ahí? Mire, nosotros no vamos a hacer un ejercicio de sentarnos con alguien alrededor de su etiqueta, sino que lo que vamos a poner es legislación sobre la mesa. O sea, no hay un pacto, sino vámonos ley por ley. Necesitamos saber cuál es, necesitamos una ley de aguas. ¿Quiénes quieren participar en la construcción de esta ley de aguas? Una ley de aguas cuya construcción sea el resultado de efectivamente esa visión de desarrollo, esa visión de desarrollo generalizado y equitativo que necesita el país. ¿Cómo lo vamos a construir? Necesitamos una ley de servicio civil. Quienes quieran contribuir, quienes quieran participar, quienes quieran estar dentro de ese proceso, van a poder participar y estar adentro de ese proceso. ¿Qué? Podemos llegar inclusive a establecer una agenda legislativa en donde un grupo de diputados, diputadas y partidos se ponen de acuerdo en una serie de leyes que son las leyes que el país necesita para poder salir adelante, y que sea esa legislación, ese análisis y atención a leyes que necesita el país, lo que necesita quien va a sentarse a discutir una ley. Lo que no vamos a hacer es entrar a negociar con nadie a acuerdos a partir de, bueno, yo te doy tanto, tú me das tanto, porque creemos que ese es parte de los problemas que enfrenta en el Congreso de la República para legislar. Pero entiendo que una parte, a ver, por el mandato de los guatemaltecos que nos dieron un Congreso así como va a quedar conformado, quiero decir, si bien es cierto y nadie espera que cedan a cambio de obra pública particularmente, sí es legítimo entrar a negociar voto por este tema y votación por este tema. Eso podría ser. Eso sí es... No, dentro de la lógica de, mira, yo tengo cierta pieza de legislación, me interesa, ¿qué tal te parece esta pieza de legislación que yo tengo? Podríamos ver ahí, y ahí hay intereses compartidos, toda vez que no sean piezas de legislación que fomenten la corrupción, fomenten la impunidad, que sirvan intereses espurios. Es decir, eso es parte del trabajo, digamos, normal de un Congreso. Lo que no se puede hacer es negociar con corruptos de manera corrupta. Uno de los mensajes que nos da la sorpresa esta del 25 de junio, porque hasta ustedes mismos lo han reconocido que es una sorpresa, tiene que ver con que por lo menos 2 o 3 fuerzas políticas se quedaron sin sus grandes dirigentes. En particular, hay algunos que hacen lecturas de que Vamos se quedó sin el cemento que los cohesionaba, o se va a quedar así a partir del 14 de enero, y pareciera que le pasa lo mismo con Valor. Con la UNE todavía no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Porque sí hay una dirigencia muy fuerte reconocida por el partido, pero con estos 2 que se quedaron de alguna forma huérfanos, ¿es más fácil caminar una agenda legislativa con ellos y con los otros partidos minoritarios? Mire, vamos a tener que verlo sobre la marcha, porque lo que nos ha enseñado esta legislatura actual es que entre el momento en el que el Congreso es electo y el momento en el que empieza a sesionar, las cosas pueden cambiar enormemente, a pesar de que prácticamente no ha pasado ningún tiempo. ¿Cambios buenos, cambios malos? Pues nosotros esperaríamos que fueran cambios buenos, y por eso vamos con una actitud para tratar de crear esos consensos, esos acuerdos alrededor de piezas de legislación. Tenemos una agenda legislativa muy claramente definida, hay cuestiones que queremos poner sobre la mesa. Alguien más puede venir y querer poner otras piezas de legislación que en el análisis uno vea que, bueno, que también son positivas, y entonces ahí es donde empieza a surgir esa capacidad de trabajar en conjunto. Transitemos entre lo político y el plan de gobierno.
he comenzado a escuchar, después de revisar el plan de gobierno y hablando con algunas personas, que hay una sensación de que el plan de gobierno de Semilla privilegia un estado más grande y no necesariamente un estado eficiente, porque se habla de más ingresos y más burocracia. ¿Cómo me responde a este comentario? A ver, Otto, usted acaba de decir poner una contradicción entre estado grande y estado eficiente. El estado tiene que tener el tamaño que necesita. Si vamos, por ejemplo, si queremos construir más puestos de salud, necesitamos más personal para atender puestos de salud, necesitamos más medicinas, más equipamiento. Si necesitamos más escuelas, necesitamos más construcción de escuelas, necesitamos más maestros, necesitamos más equipamiento. O sea, el problema del Estado es que tiene que ser eficiente, que tenga el tamaño que tiene que tener para dar los servicios que la población requiere. Un Estado que, para dar un ejemplo, la infraestructura médica que tenemos hoy en Guatemala es capaz de atender a más o menos el 35% de la población del país. Para poder atender efectivamente al 100% de la población del país, hay que construir puestos de salud, hospitales, clínicas, ampliarlo. Todo eso es precisamente cuando se habla del tema del Estado. Ahora, es distinto hay una del problema de la eficiencia. Hay una sensación de que tenemos una burocracia muy grande. Yo creo que todos coincidimos que se necesitan más maestros, pero el tamaño de la planilla del Ministerio de Educación pareciera ser muy grande y que no todos esos maestros están llegando donde deben llegar, igual con los salubristas. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, una cosa es el tamaño y otra cosa es cómo está estructurado. O sea, el problema es no el número de plazas, sino si tenemos el número de plazas correctas que necesitamos para las funciones que necesitamos. ¿Tenemos el número de plazas correctas? No, porque no tenemos el número de puestos de salud necesarios. Hoy el Estado de Guatemala necesita construir por lo menos 3.500, no me acuerdo el número, 4.000 puestos de salud. Eso requiere personal para atender 4.000 puestos de salud. Ese es personal que falta. Ni siquiera tenemos los puestos de salud. Nosotros tenemos un compromiso por construir 400. El problema no es que se necesite contratar esos 4.500 a esas personas para esos 4.500 puestos, sino garantizar que en esos puestos estén el personal médico, de enfermería, el personal técnico, para no hablar de equipamiento y de otras cosas que se necesita, en vez de tener un montón de gente que no está haciendo nada en la sede, en la capital, por ejemplo. Porque ahí es donde hay redundancia, porque por razones de compadrazgo la gente contrata y pide que se nombre a la persona en la capital, cuando en realidad lo que necesitamos es tener gente en San Marcos, en Las Verapaces, en Izabal. Le quiero citar un ejemplo de la propuesta que está en la Semilla 1 de Desarrollo Social de la propuesta de gobierno del Movimiento Semilla. Están ofreciendo 110,000 millones de quetzales para el presupuesto del Ministerio de Educación en 4 años. Eso significa que anualmente son 5,000 millones de quetzales más que el presupuesto. Es un aumento del 43 al 42%. Es una cantidad bastante grande de dinero. Es una cantidad. Y pasa lo mismo con el Ministerio de Salud. Están ofreciendo, si no estoy mal, 66,000 millones. Es la misma proporción, 42-43. 42-43. Bueno, ¿cómo se puede crecer tan rápido con controles y de manera eficiente? Bueno, esa es la tarea de los ministros. Nosotros inclusive no estamos haciendo ninguna oferta que no haya sido calculada, Otto. Claramente, ni hemos puesto números por ponerlos. Le voy a dar un ejemplo. Nuestra primera propuesta de plan de gobierno traía 1,000 puestos de salud. ¿Okay? De esos que faltan, puestos de salud de atención primaria. Que nos había dicho que era la necesidad es 3,000. Que la necesidad es 3-4 veces más. Más grande. Dijimos, bueno, tratemos de entrarle para hacer 30%. Hasta que el equipo se puso a hacer el análisis de los datos. Cálculos de dinero. Y no, fíjese que no es problema de dinero, okay. Es personal. O sea, no tenemos la cantidad de gente suficiente para la cantidad de enfermeras y técnicos necesarios para absorber más de 400 nuevos puestos de salud.
O sea, quien me ofrezca más me está mintiendo. Entonces, quien le ofrezca más no está haciendo sus números. Nosotros sabemos que lo que va a haber que hacer es, ofrecemos 400 y empezar a trabajar en el desarrollo de las escuelas de enfermería, de las escuelas técnicas de salud, etcétera, para que vayan ampliándose y cuando ya en el próximo gobierno, ese próximo gobierno pueda tener la disponibilidad del recurso humano que le permita ampliar más. Y este es solo un ejemplo del tipo de cálculo que estamos haciendo nosotros para que no se piense que son cifras tiradas alegremente en campaña electoral. Para que voten por mí. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, doctor, les quiero preguntar sobre el programa de acceso a medicamentos de farmacias que ustedes están proponiendo. Estamos en Decisión Libre con el doctor Bernardo Arévalo. Sigue aquí. Vamos a seguir escarbando en estos temas. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Decisión Libre 2023. Faltan 11 minutos para llegar a las 11 de la noche y hay un montón de preguntas que quiero hacer. Ya había adelantado, doctor, sobre el tema de la propuesta de las farmacias populares que ustedes están proponiendo, que entiendo es una cantidad grande para aminorar los precios de las medicinas. Dos dudas ahí. ¿No sustituye esto el programa de acceso a medicamentos que ya funciona en el Ministerio de Salud? Y la otra duda en particular es, meter más farmacias no termina generando una distorsión de mercado que al final de cuentas puede afectar en los suministros de medicina en el país. A ver, la primera sí se construye sobre la experiencia, pero amplía y potencia del PROAM, con algunas diferencias. No necesariamente van a ser, PROAM funciona mucho a través de ONGs, otra serie de cuestiones, y esto es pues, alguna de las cosas que pueden variar. Pueden ser puramente estatales, aunque puede ser que las de PROAM se integren, etcétera. Son detalles que hay que ver. Y lo segundo es, no, mire, la distorsión en el mercado está dada por el cártel que existe, que hace que en Guatemala nosotros paguemos 300 y a veces hasta 400 quetzales más por las medicinas que en El Salvador y en México. Estoy visitando países que están al lado de nosotros, que van a comprar a los mismos mercados, que tienen que comprar, tienen necesidades de salud pública similares y que sin embargo sus precios, los precios de sus medicinas son muchos más bajos que los guatemaltecos. A ver, pero no es meter al Estado o al Ministerio de Salud en particular en un tema sobre el cual no tiene expertise. Es decir, entrar al mercado de medicinas, ir a buscar afuera, entrar a una cadena de distribución. ¿No hay otra forma de aminorar los precios ya que se trata de un cártel? Mire, de hecho el Ministerio de Salud es el responsable de, primero, identificar, aprobar, vigilar todo el listado de medicamentos que existe en el país. O sea que sencillamente lo que estaría haciendo el Ministerio de Salud sería ampliándose para ir a comprar. Segundo, lo que nosotros vamos a hacer, no estamos proponiendo hacer una estrategia de subsidios a las medicinas para bajar el precio. ¿Pero es una empresa estatal? ¿Perdón? ¿Sería una empresa estatal? Sería darle algo al Estado la posibilidad de comprar internacionalmente las medicinas directamente para de ese manera asegurarse que no haya el cártel que en este momento causa esos aumentos de las medicinas y que entonces se puedan comprar, se compren en el mercado internacional en grandes volúmenes al mejor precio posible y que cuando se trae a Guatemala esa medicina sirva para abastecer a los hospitales y al sistema de salud pública con medicinas mucho más baratas que si se compraran aquí a un proveedor privado. Y por el otro lado, se ponen en una red de comercialización para que la población tenga acceso a ellas no como medicina subsidiada, sino como medicina a precio justo. Va a tener, es más, tiene que tener un margen de ganancia para que la farmacia pueda mantener ese fondo revolvente y entonces poder, o sea, no solo operaciones, sino además el Estado va a seguir comprando, va a poder hacer. Es decir, lo que estamos usando es mecanismos de mercado para corregir la distorsión que hace el monopolio. Ok, doctor, tengo que avanzar, me gustaría quedarme más tiempo ahí, pero tenemos que avanzar en varios temas más. Su semilla 4, que tiene que ver con infraestructura. ¿Cómo no? Hay una propuesta de
darle mantenimiento a los 18.500 kilómetros que tenemos de red primaria de carreteras. Pero proponen solo crear 500 kilómetros de rutas primarias. Eso es el 2.5% de esos 18.500. ¿Por qué son tan poco ambiciosos en esa propuesta? Porque estamos siendo mucho más ambiciosos en llevar carreteras a donde nunca ha habido carreteras en Guatemala, que es en todas las zonas abandonadas del interior del país. Nosotros estamos proponiendo construir 1.820 kilómetros de carreteras secundarias en el Altiplano Occidental, en las Verapaces, en el Corredor Seco, que son zonas que están absolutamente abandonadas de inversión en obra de infraestructura y que es una de las causas por las que en esas zonas del país tenemos las mayores concentraciones de pobreza, de desnutrición. Es de donde la gente sale huyendo a los Estados Unidos porque no encuentra trabajo ni nada, ni ninguna forma de salir adelante. ¿Quién construye, doctor? Bueno, eso se puede, construiría, el Estado no puede convertirse de la noche a la mañana en constructor de todo. Ahí tiene que ser una combinación de empresas constructoras que tienen que concursar a partir de licitaciones claras, transparentes, abiertas y algunas obras que sí puede hacer la Dirección de Caminos o otra institución. A ver, el Ministerio de Comunicaciones es crítico para limpiar la corrupción del país. Correcto. ¿Cómo atender eso? Porque al final ustedes mismos calculaban que estamos hablando de 40.000 millones de quetzales aproximadamente que se van en corrupción. Correcto. Y mucha de esa parte se va en el ministerio. Correcto. ¿Cómo atacarla? O porque no es solo entrar y bueno, ¡puf!, desapareció la corrupción, más en estos meganegocios. No, nosotros tenemos muy claro que la corrupción no únicamente se roba el dinero, sino que atrofia a las instituciones. Y atrofia a las instituciones porque las instituciones van perdiendo gradualmente las capacidades en recursos humanos, en protocolos, en mecanismos de cumplir las funciones para las que fueron creadas porque se dedican a gestionar impunidad y corrupción. Nosotros sabemos que uno de los más grandes retos va a ser en el Ministerio de Comunicaciones restablecer la capacidad para efectivamente volver a hacer todo el proceso de diseño, licitación, supervisión de la construcción de carreteras que va a quedar a cargo de los contratistas que vayan ganando los contratos de manera transparente. Para eso vamos a tener que hacer un proceso que consiste en identificar a el personal existente, que es personal que ellos personalmente no son parte del mecanismo de corrupción, que tienen las habilidades técnicas, que es gente que quiere seguir trabajando en este caso en el Ministerio de Caminos, pero puede ser cualquier otro, y al mismo tiempo que se identifica y se va limpiando de todas aquellas mecanismos, personas, etcétera, que van quedando de este ejercicio de corrupción. Y a partir de, con esta gente y con un equipo y los protocolos adecuados, hay que hacer la reconstrucción de la capacidad operativa y aquí hemos empezado a hablar es decir, tenemos algunas propuestas concretas sobre mecanismos para hacer, ¿cómo se llama?, tracks paralelos, en donde se va capacitando nuevo personal con todas las capacidades del caso, se van creando nuevas capacidades en grupos de personas, en unidades, etcétera, para que al mismo tiempo no detener el funcionamiento de esas unidades que pueden funcionar con algún tipo de apoyo externo. Quiero preguntarle, ya se me está terminando el tiempo, pero quiero hacer dos preguntas extras. Una es, ¿qué consideraciones hace de la iniciativa Guatemala no se detiene, que ha presentado una parte del sector privado que pretende ser transversal a los gobiernos, pero también necesita la participación de las administraciones públicas? Bueno, tenemos claro que tenemos que sentarnos a ver de qué manera esto entra y se compatibiliza. Hay elementos que podrán ser compatibles, hay elementos. De hecho, Guatemala no se detiene, es una visión de desarrollo que también está estructurada en elementos de la importancia de la inversión pública, el combate contra la corrupción. Entonces ahora tenemos que empezar a ver
aquellas áreas en donde existe una convergencia y una compaginación y ver en dónde es posible sumar esfuerzos y donde nosotros tenemos una perspectiva que tal vez ellos se convierten para trabajar en el marco de esta visión nuestra. Le hago una pregunta muy corta para que después usted le hable a los guatemaltecos para cerrar, que ya nos quedan 3 minutos. El 21 de agosto, después de la segunda ronda, en la eventualidad que gana el Movimiento Semilla la presidencia de la República, ya se reunió con su staff de trabajo, ya se reunió, ya hubo fiesta y todo. ¿Con quién es la primera reunión de trabajo? ¿A quiénes va a convocar Bernardo Arévalo para decir, bueno, ahora comenzamos el proceso de transición? La primera reunión de trabajo es con el conjunto del gabinete y las secretarías para poner sobre la mesa los planes operativos para alcanzar las metas de los 100 días que discutimos y ponerlos en marcha. Doctor, tengo un minuto para despedir. Le agradezco muchísimo su participación. Y antes de cederle la palabra, una pregunta muy breve. ¿Lo vamos a ver en el debate del próximo lunes? Entiendo que sí. Sí. Ok. ¿Cómo no? Por favor, un último mensaje al pueblo de Guatemala. Gracias por atender. Muchas gracias, Soto, y a Guatevisión por esta oportunidad para dirigirme al pueblo de Guatemala, para hacerles ver que el movimiento Semilla tiene claras cuáles son las necesidades de desarrollo de Guatemala y tiene claro su compromiso para trabajar por el desarrollo de Guatemala. Tenemos claro que el déficit que tenemos en el país es muy grande, que vamos a necesitar el concurso de todos y todas las guatemaltecas para trabajar de manera conjunta y salir adelante, pero es que esto solo es posible si quitamos a la corrupción del medio. Si votamos de una manera diferente, no seguimos votando por lo mismo que ha hundido en la corrupción al país durante los últimos 20 años y optamos por un partido que va a trabajar con la gente decente del país para construir el futuro digno de alegría, de esperanza, que es esa primavera que nos espera después del 20 de agosto. Muchas gracias. Bernardo Arévalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verlo entonces el lunes y con ustedes nos seguimos viendo. El próximo jueves tendremos a la candidata contendiente del doctor Arévalo, la licenciada Sandra Julieta Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Que tengan una muy feliz noche.